el ejercicio. Ah, no, ese me lo manda tu compañero, se lo explico a él y ya se los mando a todos, ¿no? No, profe, el que yo le pregunté, el que todos teníamos duda que si lo podía replicar. No, no, es el que yo le dije, Goros. El Exacto. último. No, el 55 es la Por eso. K y yo el que quiero es la RR. Ah, mándame lo que No. hiciste, mándame lo que hiciste y lo checamos por Ok, WhatsApp, ¿sale bien? sí. Entonces, para que sea esto más rápido y obviamente dedicar el tiempo adecuado a la clase, ¿no? Este, y que obviamente vayamos avanzando. Hay veces que, como les decía, no hay tantas dudas y ahí sí definitivamente es mejor organizar una sesión para que en esa sesión pues se aclare todo lo Profe, ahorita le necesario, ¿no? chequé y es el mismo que le mandé, profe. Ok, está bien. Es el R, Goros. Vale, Es el que yo le dije. ahí mándeme los dos, no se preocupen, o sea, no pasa nada, ¿no? ¿Sale bien? No importa revisar varios ejercicios, sino lo importante es pues apoyarlos, ¿no? En todo lo que esté en mi alcance. Bueno, entonces les comparto el ejercicio. El ejercicio obviamente ya está obedeciendo a la siguiente semana. Ahí ya deben de estar viendo el problema. Y aquí lo que va a estar cambiando es que ya voy a estar haciendo problemas. Y esos problemas obviamente son de aplicación. Acuérdense que ya les había mencionado en algún momento que existen los ejercicios, que esos ejercicios son repeticiones, o para que entiendas la acción. Por eso hacemos 20 abdominales, corremos 100 metros, no lo sé, ¿no? O sea, es algo que en realidad no tiene sentido, pero sí te sirve para ir afinando el concepto, ya sea el concepto físico, el concepto muscular, el concepto neurológico, académico, no lo sé, ¿no? Pero llega un momento en que esos ejercicios lo aplicas en un problema. Es necesario decir problemas de aplicación, es un pleonasmo, porque el problema ya son aplicaciones. Entonces ahí aplicas todos los conceptos que aprendiste en el ejercicio. A lo mejor el problema es un campo traviesa, el problema es construir una mesa, el problema es cómo le hago para lavar ventanas, si las ventanas están muy grandes y están afuera, no lo sé, ¿no? Hay tantos problemas que podemos tener. Y vienen las tribulaciones. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Desde regañarla, desde abrazarla, desde llevarla al hospital, desde lo que sea, eso responde a mi toma de decisiones. También, ¿no? Si resulta que mi hija hace un rinche por poner algo, o sea, ¿cómo debo de actuar, no? O sea, desde la decisión de cómo le hablo hasta la acción a hacer, yo soy el tribunal y yo decido. Y obviamente cada persona decide de diferente manera, ¿no? Entonces, ahí viene la diferencia entre lo que es una y otra cosa. Por lo tanto, los seres humanos nunca tenemos problemas. Lo que tenemos los seres humanos son tribulaciones a lo largo de nuestra vida y que cada quien las resuelve de acuerdo a lo que has vivido, a lo que tienes anterior, ¿no? Bueno, teniendo esa consideración, pues vamos a aplicar los conocimientos adquiridos en la clase. Entonces, cuando vayan a resolver un problema, tienen que ir leyendo no de corrido, sino vayan viendo lo que va implicando cada palabra, cada letra, cada verbo, cada enunciado, cada símbolo, etcétera, ¿no? Entonces aquí menciona, después que un estudiante con virus gripal regresa a un internado aislado de 2000 estudiantes, entonces fíjese cómo ahí todo lo que me acaban de mencionar solamente fue para ubicarme en lo que está ocurriendo con el estudiante. Pero lo importante es que hay 2000. Esa es una asignación. Profe, Dime. ¿está compartiendo pantalla? Sí, sí estoy. Sí, la Sí, veo. profe, sí la vemos. Sí, ay, perdón. Ok. Ya la dejé de No, entonces, compartir. déjame, me salgo y me vuelvo a meter. Órale, pues. La dejé de compartir, la voy a volver a compartir. Y ahí ya la estoy compartiendo. Ya la deben de estar viendo. Ya la están viendo. Ya, profe. Y entonces, Profe, profe, dime. yo también me voy a salir porque no la puedo ver. Sí, está bien, no te apures. Sí, cada vez que sea necesario, sálganse. Ya saben que si oigo el ruidito, los acepto, ¿no? No se apuren. Bueno, entonces,
Como es una asignación, quiere decir que hay un 2000 donde ese 2000 debe pertenecer a algo. Y eso, si ustedes se dan cuenta, me está diciendo estudiantes. Entonces yo puedo decir que esos son los estudiantes, le asigno una letra E y le escribo aquí un 0, porque 0 estamos hablando del inicial. Eso es algo que aprendimos en álgebra, la asignación y las ecuaciones, y solamente hay que seguir lo que nos enseñaron en álgebra, ¿no? Entonces, esa es una asignación. Presente. Una vez que ya vimos lo de estudiantes, luego dice, el número de estudiantes infectados T días después que ha llegado el portador está dado por la función esta. Eso quiere decir que, acuérdense que ya les había mencionado, los voy a repetir, que una función, una definición basada en operaciones. Y como se dan cuenta, ahí está la operación que es división, está la operación que es suma, está la operación que es multiplicación, está la operación que es potencia, y ahí viene la definición basada en operaciones. Y lo único que hay que agregar aquí es que es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Eso quiere decir que va a haber una variable que en todas las operaciones es precisamente a esta t, porque a la t se le multiplica, el resultado hay que multiplicarlo y el resultado hay que sumarlo y el resultado hay que dividir 2000 entre ese resultado. Entonces, debido a eso, yo me doy cuenta que esa es la variable independiente. Y la variable independiente también se denomina dato, también se denomina argumento y también va relacionado con algo que se denomina dominio. Estos nombres que les estoy dando son relacionados a cálculo diferencial. Desde Mate 2 se empiezan a dar esos conceptos y esos conceptos son importantes. Ahora bien, regreso. Función es una definición basada en operaciones aplicada a la variable dependiente, coma, para obtener un único resultado de la dependiente. Eso quiere decir que pero también se llama resultado y también se llama imagen. Esos nombrecitos, dando desde ahorita, los ven en cálculo diferencial y también está relacionado a algo que se llama rango. En cálculo diferencial les van a enseñar qué es el dominio y qué es el rango. No es la gran cosa, solamente es ver que se enseñaran allá, ¿no? Entonces aquí el concepto más importante es que este que está aquí, este completito, es una única variable y no se lee n por t, sino esto se lee ¿N de T? n es igual a T. no, se lee n de t. Y n de t quiere decir que n es una variable que depende del tiempo. N depende del tiempo, perdón, de la t. Y aquí de alguna manera nos están diciendo que hay t días. Entonces depende del tiempo, por eso sé que es tiempo, porque me hicieron la referencia que eran días. Entonces, va de nuevo, Lo importante es que una función es una definición basada en operaciones aplicada a la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? La t. ¿Por qué? Porque con ella multiplico, elevo, sumo y divido. Por eso yo sé que esa es la variable independiente. Y para obtener un único resultado. Un único quiere decir que esta n de t es un único valor. Obviamente cuando tú sustituyes un valor de la t. Pero vuelvo a repetir, no es una multiplicación,
se lee N de T, y tengan ahí mucho cuidado porque de las mayores imprecisiones que tienen los alumnos cuando presentan el examen es que aseguran que esto es una multiplicación, pero no es multiplicación. Que les quede claro, no es multiplicación. Lo que quiere decir es que N depende de las operaciones que se realicen sobre el tiempo, por la definición de función. Esa va a ser lo importante. ¿Sale bien? Bueno, entonces, ahora ya apagan sus micrófonos. Profe, la N representa el número de estudiantes, ¿verdad? Exacto, la N representa el número de estudiantes. Entonces, debido a que la N representa el número de estudiantes, aquí podemos hacer un cambio. Acuérdense que había escrito que era estudiantes iniciales y le puedo cambiar a N de C. Aquí me están diciendo que son estudiantes. Entonces, la N de T quiere decir número de... su micrófono, por favor. Ahí hay alguien que lo tiene prendido. Número de estudiantes, y vamos a aclarar aquí que va a ser el número de estudiantes finales de acuerdo al contexto. En otras palabras, si me están diciendo que se están contagiando de un virus, pues resulta que el número de final de ciertos días pues va a estar dado por esta función, por esta serie de operaciones sobre la variable independiente, y después de hacer esas operaciones se va a tener un único número que me va a decir después de cierto tiempo. Y ese es el concepto importante, pues. En el problema no es que les vaya a enseñar algo nuevo, sino solamente hay que tener los conceptos que se agregan. Y como les digo, estos cuatro nombres son conceptos de cálculo diferencial, pero que desde aquí se deben de ver porque estoy viendo lo que es una función. ¿Qué es una función? Es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Ya había explicado por qué. Para obtener un único valor. Este es un único valor, no es una multiplicación. Y ese único valor, en el contexto del problema, me da el número de estudiantes finales que fueron contagiados por el virus después de T10. Y todo eso se debe a que leí el enunciado. ¿Alguna pregunta, observación o lo que sea? Ok, bueno, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues ya vamos a empezar a resolver los incisos. Y para resolver los incisos, pues solamente hay que estar leyendo, ¿no? Así que me dicen, en el inciso A, me están diciendo, ¿en qué tiempo? Entonces, como me preguntan el tiempo, yo ya sé que la incógnita va a ser el tiempo. Entonces, aquí lo que me preguntan es el tiempo. Es como cuando hacíamos en la primaria. En la primaria te daban datos, fórmulas, sustitución, operaciones, resultados. Es igual. Entonces me dicen, ¿en cuánto tiempo? La cuarta parte de la población estará infectada. Entonces, para decir la cuarta parte de la población, acuérdense que eso me lo enseñaron en álgebra. O sea, que yo quiero saber cuántos van a estar infectados. Acuérdense que solo es el número de estudiantes finales, porque el número de estudiantes iniciales. Entonces, si a mí me dicen la cuarta, quiere decir que es la cuarta parte de los estudiantes iniciales. Y esa cuarta parte de los estudiantes iniciales, pues simplemente es un cuarto por el respectivo 2000. Y sabemos que si un cuarto por el respectivo 2000, pues estamos hablando que al hacer la división, al hacer la operación, aquí me quedan 500. Entonces, simplemente aquí es la asignación, aquí es la sustitución y aquí fue la división, que son los conceptos que estoy aplicando para la respectiva pregunta. De ahí obtengo que el número de estudiantes que deben de estar infectados son 500, pero fue porque sé que un cuarto de se simboliza a través de una multiplicación. Por eso de ahí obtuve el resultado de 500, ¿no? Eso fue de conceptos, y los conceptos, insisto, esta multiplicación la interpretación del D es la multiplicación. Es precisamente este por. Bueno, permítame tantito porque mi hija tiene problemas de enojo. Entonces, ya después de lo que habíamos mencionado y lo que habíamos dicho,
Por lo tanto, debo de hacer la respectiva sustitución en la fórmula. Así que vamos a escribir la fórmula. La escribimos aquí. Y la fórmula es que el número de estudiantes infectados después del tiempo t, así se debe de leer, aplicado al concepto, son 2000 dividido entre 1 más 1999 multiplicado por el número Neper elevado a la menos 0.895 por t. Y ya teniendo la fórmula, así como les digo que hacemos en los ejercicios, voy a hacer una sustitución. Y esa sustitución es precisamente la que me están dando en el inciso, donde lo que voy a reemplazar, recuerden que sustituir es reemplazar, aquí voy a tener un 500 que se va a calcular como un 2000 entre 1 más un 1999 multiplicado por el número Neper elevado a la 895 multiplicado por t. Ahora bien, de todo esto nosotros ya sabemos resolverlo, solamente es aplicar los conceptos que ya nos aprendimos. Y si se acuerdan, les había mencionado que aquí tengo un numerador y todo este es un denominador. Por lo tanto, eso se llama un número racional, se llama una fracción, se llama una razón. Y como esa razón está igualada con un entero, pero que lo puedo convertir en número racional, esto que está aquí, esta igualdad entre dos números racionales, recibe el nombre de proporción. Por lo tanto, yo puedo aplicar la propiedad de las proporciones. Y la propiedad de las proporciones lo que me dice es que los recíprocos también son iguales. También son iguales. Tengo un 2 entre 4. Dense cuenta cómo aquí está la proporción. Entonces, aplicando la propiedad, me queda que 4 entre 2, recuerden que recíproco es intercambiar numerador con denominador, es 40 entre 20. Lo que hago es intercambiar numerador y denominador en ambos miembros y esa es la propiedad de la proporción. Y yo aplico la propiedad de la proporción, que ya se las expliqué, lo que va a ocurrir es que yo debo de escribir 1 entre 500 y eso es igual a 1 más 1099 número Neper elevado a la menos 0.895 por t y dividido entre 2000. Lo que acabo de lograr al aplicar la propiedad de la proporción es que esta incógnita ya está en el numerador y al estar en el numerador ya es más fácil el despeje. Acuérdense que es muy diferente la propiedad de la proporción a la propiedad de los exponentes, y la propiedad de los exponentes la voy a aplicar con este exponente negativo cuando sea el momento. Ahorita no fue el momento, ahorita solamente intercambié numerador y denominador porque tenía una proporción. ¿Qué es una proporción? Es una igualdad entre dos fracciones, por eso pude aplicar el concepto. Y entonces, con el afán de calcular el valor de la t, recuerden que por jerarquía de operaciones, la jerarquía de operación me dice, como a ti tienes una raya de fracción, lo primero que tienes que hacer es hacer las operaciones que están en el numerador. Pero yo no las puedo hacer porque no puedo multiplicar menos 0.895 por t, no hay ningún valor numérico. Por lo tanto, tampoco puedo hacer la potencia y por lo tanto tampoco puedo hacer la multiplicación y tampoco puedo hacer la suma. Como no puedo hacer ninguna de esas operaciones, me voy al denominador. En el denominador tampoco hay operaciones y como no puedo hacer las operaciones entre paréntesis, no hago operaciones entre numerador y denominador porque primero tengo que hacer las de los paréntesis y eso implica que ya no hay operaciones que yo pueda hacer, por lo cual, basándome en jerarquía de operaciones, insisto que ya revisé las operaciones, entonces procedo a hacer operaciones inversas con que la t quede sola para que yo pueda calcular su valor. Eso implica que la operación es una división y esta división que está en el denominador yo la voy a escribir en el numerador y va a multiplicar al numerador. Por lo tanto, si yo hago
la operación inversa, entonces me va a quedar la división de 2000 entre 500. Y eso es 1 más 1999 a la menos 0.895t. Ahí. 895t. ¿Alguna pregunta? Dale bien. Bueno, entonces le continuamos. Acuérdense que todo es operaciones y operaciones inversas, ¿eh? Siempre que vaya a resolver ecuaciones realiza operaciones y realiza operaciones inversas. Ahora bien, otra vez, revisando jerarquía de operaciones, me doy cuenta que aquí hay división y esa división se puede realizar. Por lo tanto, realizo la división. ¿Qué es la división? La división es repartir. Si yo reparto 2,000 pesos entre 500 personas, me va a tocar de a 4. Y entonces me voy a dar cuenta que aquí tengo una... Perdón, vamos a hacerlo por pasos para que no se sientan intimidados, ¿no? Vamos a hacerlo paso por paso, aunque con el paso del tiempo ya podrán hacer la aplicación de muchos conceptos en un solo paso, y eso obviamente es por las fortalezas que van adquiriendo, ¿no? De hecho, ahorita en cálculo integral es muy padre porque en cada paso estamos haciendo como entre 5 y 10 conceptos, ¿no? Pero eso pues ya es la fortaleza que te da el nivel, ¿no? No es que sean inteligentes, simplemente ya se tienen todos los conceptos, ¿no? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, otra vez, utilizando jerarquía de operaciones, me doy cuenta que esta operación suma no la puedo hacer. ¿Por qué no la puedo hacer? Porque primero hay que hacer las operaciones en el exponente, pero como no se pueden hacer, no puedo hacer la potencia y no puedo hacer la multiplicación. Como no puedo hacer esas operaciones, quiere decir que tampoco puedo hacer la suma. Y lo primero que debo de hacer, entonces, en lugar de operaciones, van a ser operaciones inversas. Y entonces ocurre lo mismo. Si tengo aquí una suma, porque este 1 está sumando, la operación inversa es una resta. Obviamente hay que restarle al 4. Espérame tantito otra vez, ¿eh? Entonces, les digo que vamos a hacer la operación inversa. Obviamente al hacer la operación inversa, también tenemos que aplicar la respectiva ley de la resta. Acuérdense que le estoy escribiendo todos los conceptos, tal cual debe de ser en la evaluación. Y eso quiere decir que al aplicar la ley de la resta, a mí va a quedar un 3, que va a ser igual a 1999 multiplicado por el número Neper elevado a la menos 0.985 por t. Y entonces, otra vez, revisando el concepto de jerarquía de operaciones, habíamos visto... Maestro, Dime. se equivocó en el exponente 95 Sí. por T, no 985. ¿Qué número de lista tienes? 18. 18. Dios te lo pague. 18. Muy bien. Y entonces vamos a hacer la corrección. Ahí luego uno dice una cosa y escribe otra. Eso es normal. Y aquí hay un 895. Y después, insisto, ¿no? Por la jerarquía de operaciones ya les había dicho que yo debo de hacer primero la multiplicación en el exponente. Pero no se puede porque no es un número. Por lo tanto, tampoco puedo hacer la potencia y tampoco puedo hacer la multiplicación. Por lo cual, como no puedo hacer ninguna operación, me voy a operaciones inversas, donde 1999 está multiplicando, por lo tanto la operación inversa es dividir, y si yo aplico la operación inversa, me queda un 3 entre 1999. Y ahora, dándome cuenta de que aquí tengo un exponente negativo, por ahí apaguen su micrófono, por favor. También sé que existe la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me dice que si yo tengo una potencia negativa, yo lo puedo escribir como el recíproco, pero con exponente positivo. Eso quiere decir que como esta potencia está en el numerador, yo puedo escribir esa potencia en el denominador, pero en lugar de ser el exponente negativo, voy a dejar el exponente negativo. Y eso obedece, vuelvo a repetir, a la propiedad de los exponentes.
Obviamente, como aquí no puedo dejarlo vacío, pues sabemos que ahí va un 1, ¿no? O sea, la misma propiedad me lo dice, recíproco es intercambiar, entonces aquí hay un 1 que se va a escribir en el numerador. Entonces, por los dos conceptos de no puedo dejar solo y tiene que haber un numerador, y por lo de recíproco, pues ahí debo de entender que aquí va un 1, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aquí ocurre algo que ya saben. Y lo que ya saben y lo que hice hace rato, disculpen por la línea que salió ahí, lo que hice hace rato es que, perdón, está saliendo la línea muy fea. Entonces, fíjense como aquí yo tengo un numerador y un denominador, tengo un numerador y un denominador, eso quiere decir que eso es una proporción. Y como es una proporción, yo puedo aplicar propiedad de las proporciones. Ya saben que la propiedad de las proporciones, de las proporciones, ya saben que es intercambiarlo, es intercambiar numerador y denominador. Pero además vamos a utilizar la propiedad de la igualdad. ¿Alguien se acuerda cuál es la propiedad de la igualdad? Perdón. Que todo es igual que lo que Disculpen, Oiga, profe, reflexiva. ¿y no es la propiedad reflexiva? Sí, es la de reflexiva, por eso corregí previamente. Era la Oye. reflexiva, no era la de la igualdad, era la reflexiva. Entonces, tú que me dijiste propiedad reflexiva y todos los que me dijeron la propiedad reflexiva, ¿qué número de lista? Número 5. ¿Y quién más ya me había dicho la propiedad reflexiva? 31. Número 5, número 31 y ya. ¿O alguien más? Bueno, sale bien. Entonces, Yo dije, pero ya después de Orlando, profe. ok, vale, ya fue demasiado tarde. Ajá, gracias. Entonces, la propiedad reflexiva me lleva a escribirlo en el lado izquierdo, pero la propiedad de las proporciones me permite que yo escriba el número Neper en el numerador. Obviamente, no estoy aplicando la propiedad de los exponentes, por eso no estoy cambiando de signo, sino estoy intercambiando el numerador con el denominador y también estoy intercambiando miembro derecho con miembro izquierdo. A eso se debe que lo pueda hacer. Propiedad de las proporciones es intercambiar numerador con denominador. Propiedad reflexiva es intercambiar miembro izquierdo y miembro derecho. Entonces, eso no se llama pasar ni cambiar, se llaman propiedades. Pero hay que saber cuáles son las propiedades. Y con eso, pues ya se darán cuenta que este 1 no tiene sentido escribirlo, porque este 1 es división entre 1, por lo tanto, en el bote bebé, por lo tanto, este lo pueden quitar, y si se dan cuenta, ahí yo ya puedo aplicar la definición del logaritmo, y ya la puedo aplicar porque yo ya sé que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base. Profe, más bien no sería el logaritmo en base Neper. Ahorita voy. Ahorita voy. Es que acuérdate que estoy escribiendo la definición del logaritmo. Y la Okay. definición del logaritmo es el exponente al que se eleva la base. Por eso aquí escribo la base. Y obviamente ya después, como ya vi que es un logaritmo base e, entonces ya puedo escribir el logaritmo neperiano. Voy a primero aplicar la definición del logaritmo y ya luego hago lo demás. O como dice su compañero, ¿no? Este es un logaritmo neperiano, pero ya me doy cuenta cuando escribo la definición del logaritmo, ¿no? Y entonces, pues ya lo que veo es que por jerarquía de operaciones, resulta que esta división no la puedo realizar porque me va a dar una expresión decimal y no voy a usar expresiones decimales. Y en el otro miembro yo tengo una multiplicación, por lo tanto, con el afán de calcular el valor de la t, pues lo que hago es la operación inversa, o sea, jerarquía de operaciones es la que me lleva a tomar la decisión que voy a hacer la operación inversa, con el hecho que si este es un número que está multiplicando, la operación inversa es una división sobre todo el logaritmo. Acuérdense que este que está aquí recibe el nombre de potencia, pero también recibe el nombre de argumento. Entonces, este número que se llama coeficiente
tiene que dividir a todo el logaritmo. No puede dividir a la potencia o al argumento porque no pueden dividirse de diferente especie. Entonces utilizo la operación inversa y también utilizo la propiedad reflexiva. Y con la propiedad reflexiva ya saben que puedo intercambiar de lugar. Eso quiere decir que aquí me queda que la t es igual a el logaritmo neperiano de 1999 sobre 3 dividido entre 0.95. ¿Sale bien? Entonces ahí hay varios conceptos que debo de estar aplicando para saber exactamente qué es lo que debo de hacer. Y entonces viene una parte... Profe, ahí no se puede, bueno, se puede aplicar lo de 1 entre 0.8595 multiplicado por logaritmo neperiano de 1999 menos logaritmo neper de 3. Ahí viene el asunto que tengo que explicar. Acuérdense que en el resultado jamás puede haber expresión decimal. La expresión decimal no se utiliza. Eso es un error. Entonces tener aquí una expresión decimal no es adecuado. Y como no es adecuado, entonces me acuerdo de las cifras. ¿Alguien sabe qué es una cifra? La posición es el número de la que se lo Los tres que me dijeron la posición, díganme qué número de lista tengo. 19. Voy primero con el 24, luego voy con el 19, y luego voy, espérenme, el 19, y luego ¿cuál otro? 44 ya dije, ¿verdad? Sí. Ok, sale bien. Entonces, la cifra es la posición. Eso implica que aquí yo tengo décimas. Estas son décimas, estas son centésimas y estas de acá son milésimas. Eso quiere decir que para expresar, para quitar la expresión decimal, básicamente el concepto no es expresión decimal, porque acuérdense que no se debe de dejar la expresión decimal, sino más bien lo que voy a hacer es expresar, o sea, voy a escribir el número racional. ¿Por qué lo escribo hasta ahorita? Porque hasta ahorita es más rápido de colocar. O sea, al principio estaba bien que lo dejara en expresión decimal, no había ningún problema, pero llegaba un momento en el que sí, aquí en el resultado ya no puede haber expresión decimal. Por lo tanto, aquí me queda que la t es... y de una vez, como somos niños inteligentes, vamos a aplicar la ley de logaritmos que les había dicho que se llama propiedad, y que eso menciona que el logaritmo de una división se calcula como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Se las escribo para todos aquellos que no se las saben, ¿eh? Con que me escriban solamente ley de logaritmos, ya sé que están calculando eso. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Me va a quedar logaritmo de 1999 menos logaritmo neperiano de 3. Y en el denominador voy a tener 895. ¿Estos logaritmos de neperiano? Sí, porque acuérdate que la ley de los logaritmos me dice que el logaritmo en cualquier base, no importa cuál base sea. Y entonces si aquí tengo un logaritmo neperiano, quiere decir que los dos van a ser logaritmos neperianos. Por eso se escribe en la ley, ¿no? La ley dice que el logaritmo es el logaritmo del numerador menos el del denominador, pero conservando el mismo logaritmo, ya sea base 10, base 7, base 5, base neper, etcétera, ¿no? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que debo de hacer aquí es aplicar un concepto que ustedes ya se saben, y ese concepto es simplificar la fracción. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, esos dos números yo los puedo dividir entre 5, por ejemplo, que eso es simplificar la fracción. Pero, de una vez, puedo hacer la división de fracciones. Y acuérdense que la división de fracciones es multiplicar los extremos y dividirlo entre los medios. Eso quiere decir que este de aquí se llama medio, que este de aquí se llama extremo, y en el numerador debo de crear el medio, y el medio es un 1, por eso se le agrega un 1 para que sea fracción. Y entonces ahora sí, ya puedo aplicar el producto de los extremos entre el producto de los medios. No se llama ley del sándwich, se llama división de fracciones. Por lo tanto, puedo multiplicar los extremos y dividirlo entre el producto de los medios, donde los medios sería el producto de 1 por 895. Pero como ya simplifiqué, ya no voy a escribir el 1000, sino voy a escribir la división entre 5,
que me da un 200 y que multiplica al logaritmo de 1999, ese 9 me quedó muy raro, 9 menos logaritmo neperiano de 3. Y eso lo voy a dividir entre el 895 que ya dividí entre 5. Si hago la división de 895 entre 5 y que se lo estoy haciendo aquí a mano, porque entiendan que tienen que practicar eso, porque en algún momento van a presentar el examen de admisión a la superior y ahí va a ser sin usar calculadora. Entonces aquí me toca de a 1, sobra 3, me toca de a 7, sobran 4 y me toca de a 9. Por lo tanto aquí es 179. Pero insisto, ¿no? Ya sé que la operación la pueden hacer usando la calculadora, pero procuren en la mayoría de las veces hacerlo a mano, porque en el examen de admisión a la superior no les van a dejar utilizar la calculadora, y eso obviamente pues me lleva a una necesidad de ir mejorando, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que me hace falta es escribirlo a manera de término, y hay que escribirlo a manera de término porque acuérdense que los coeficientes tienen que estar separados de las funciones logarítmicas. Entonces el resultado adecuado es escribir 200 entre 199, esos son los coeficientes, multiplicado por las funciones logarítmicas, porque tiene logaritmo, a eso me refiero, multiplicado por el logaritmo neperiano de 1999 menos el logaritmo neperiano de 3, y ese es el resultado que yo le tengo que entregar a mi jefe, al que le voy Tienen razón. Ok, aquí me falta un 7. Entonces, todos los que me dijeron del 7, díganme sus números de lista uno por uno. No se desesperen. El 36, ok, ya escuché el 36. Espérenme a que vaya diciendo. Ya está el 36. Luego 32. También me lo espérenme tantito. El 39. Después del 39. 42. 42. Dígamelo uno, por favor. 28. Dejen que escriba el 28. No me digan nada. Ya escribí el 28. ¿Alguien más? 29. Ya escuché el 29. Después del 24. El 33. Ya escuché el 32. Espérenme. 38. Me lo dijo alguien. Ya no me digan más, por favor, porque no los escucho. El 31. 42. Que no me digan. 32 ya lo dijo. 38. ¿Quién más? 42. Es que hace rato dijo 32. Ah, ya, perdón. ¿Quién más? 31. 19. Si ya me lo dijo alguien, ya no me lo diga nadie más, ¿no? Por favor. Para que no me diga nadie más, alguien. 31. Luego del 31. 19. 19. Déjenlo escribo. Ya está el 19. ¿Quién más? El 7. 7. Después del 7, ya lo tengo. ¿Quién más? 18. 18. El 18. ¿Y alguien más? Ok, sale bien. Entonces, por favor, ¿no? Si son varios, si ya vieron que un número me lo dijo, espérenme hasta que les diga. Ya lo escribí, porque si no, no escucho a todos. Eso es por cuestiones de canal de comunicación, ¿no? Nada más hay un único canal de comunicación, no hay más canales, y por lo mismo se vicia el canal, ¿no? Bueno, entonces, ese es el resultado que tienen que entregar ustedes como profesionales. Pero ahora bien, como le tienen que explicar a la persona, o sea, al obrero, entonces tienen que escribir el enunciado. Así que me están diciendo en el inciso A, ¿en qué tiempo la cuarta parte se infecta? Ah, pues tienen que escribir la cuarta parte de la población, que son 500 estudiantes, se infectan y entonces ahora sí agarro mi calculadora y escribo logaritmo neperiano de 1999, me da 7.60. Le resto el logaritmo neperiano de 3
y me da 6.50. Oiga, profe. Espérame tantito. Lo multiplico por 200 y me da 1300. Y lo divido entre 179 y me da un resultado de 7 de Punto 26. días. Me da 7 días. Pero después de esos 7 días existe un punto 26, 45, 69, 884. Entonces yo no puedo decir punto 26 días porque no van a entender. Esa expresión decimal la van a multiplicar por 24 porque son las horas. O sea, un día tiene 24 horas y punto 26 es un pedacito de esas 24 horas. Por lo tanto, le resto el 7 para que nada más quede la expresión decimal, multiplico por 24 y en ese momento me aparece que son 7 días, 6 horas, pero a esas 6 horas le sobra una expresión decimal que es el 34, 96, 77, 207. Y por lo tanto, como este es un pedacito de las horas, necesito saber cuántos minutos son. Eso quiere decir que lo voy a multiplicar por 60, porque una hora tiene 60. Entonces a lo que tengo en la calculadora le resto 6, lo multiplico por 60 y en eso me aparecen 20 minutos, que esos son los enteros. Pero al 20 minutos le sobra 0.98, 806, 324 y eso, 324 y a eso hay que multiplicarlo por el pedacito del minuto y el pedacito del minuto implica que son 60 segundos. Entonces le resto el 20 que fue la parte entera, me queda solamente la parte fraccionaria, la parte decimal y eso lo multiplico por 60 y esa multiplicación me da 20 minutos 58.83 segundos. Ahí sí lo puedo dejar así porque en los cronómetros me dicen décimas de segundo y centésimas de segundo, es lo que generalmente se maneja. Entonces mi resultado, este que está aquí, este es el que debo de entregar a mi jefe, pero para explicarle a los obreros, para explicarle al personal que no tiene un grado de escolaridad arriba de secundaria, o sea solamente a los que van en secundaria y en primaria, les tengo que escribir este resultado, para que ese resultado ellos me lo entiendan y sepan exactamente cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos. Es lo que van a tener que reportar ustedes en el examen. La formalización y el enunciado con las respectivas unidades que entienda un niño de 5 años. ¿Sale bien? Dime. ¿Puedes repetir cómo sacamos de los 7 días, por favor? Primero, logaritmo de 1999. Si haces logaritmo neperiano de 1999, logaritmo neperiano de 1999, eso te da 7.60. Ahora, a ese 7.60 le restas el logaritmo neperiano de 3 y te da 6.50. Ese 6.50 lo multiplicas por 200, te da 1300 y eso lo divides entre 179 y te da el 7.2645. O sea, te da este 6 con estos decimales. Y ahí es donde te digo que a esta expresión decimal hay que multiplicarla por 24 para ver las horas. Por eso lo que tienes en tu display, en tu pantalla de la calculadora, le quitas el 7 y empiezas a hacer todas las multiplicaciones que te dije aquí, pero solamente con la parte decimal, no con los enteros. Los enteros son los que te dicen los 7 días enteros, las 6 horas enteras, los 20 minutos enteros y los 58 segundos enteros con una parte decimal. Pero eso es conversión de unidades, que eso lo vieron también en álgebra. Dime. Supongamos que en el examen venga un problema así, ¿no? Nosotros, ¿cuál es el resultado que le tenemos que entregar? Por eso te decía, tienes que entregar este resultado, que es el resultado a tu jefe, y este resultado, que es el resultado al que trabaja contigo. O sea, en el nivel que tú estás, tienes que reportar dos resultados. El formal y el que te entiendan otras personas. El que les tengas que explicar a otras personas. En otras palabras, hay que reportar los dos resultados. Yo tengo
tenemos que sacar con calculadora. En este caso pues sí hay que usar calculadora, ¿no? Porque si te das cuenta son muchos decimales. Entonces aquí sí lo puedes hacer en calculadora. Esta división que hice acá, sí la puedes hacer a mano. Como va a estar solita en tu casa a la hora de la evaluación, pues si quieres usar la calculadora, ¿no? Pero ten en cuenta que la mayor veces que tú puedas, haz las operaciones a mano o mentalmente. Eso te va a dar mucha fortaleza para que cuando dentro de 2 años presentes el examen de admisión a la superior, pues no estés sufriendo, ¿no? ¿Sale bien? Sí, perfecto. Ok, Profe, dime. ¿creo que podría explicar cómo realizó la división de extremos y medios? Ajá, acuérdate que la división de fracciones obedece al producto de extremos entre producto de medios. O sea que si tú tienes 3 cuartos y lo divides entre 5 sextos, lo que tienes que hacer es multiplicar los extremos, que es 3 por 6. No la hago, solo para que la veas, y dividirla entre un 4 por 5. O sea, solamente hay que hacer la multiplicación. Pero aquí agregamos el simplificar la fracción. Y simplificar la fracción les dije que iba a dividir numerador y denominador entre el mismo número, que fue entre 5. Entonces, como apliqué los dos conceptos, fue simplificar la fracción y a la par a dividir la fracción. Esa fue la razón por la que cuando yo hago la multiplicación de los extremos, que los marqué con marcatextos verde, este marcatextos verde de aquí arriba y este de aquí abajo, entonces por eso el 1000 no apareció como 1000, sino apareció como 200, porque estoy dividiendo entre 5, o sea, ya simplifiqué la fracción. Y luego cuando haces el producto de los medios, el producto de los medios obedeció a que multipliqué este 1 que estaba aquí para que se hiciera fracción, para que se hiciera número racional, y este 895. Pero el 895 lo dividí entre 5. La división entre 5 la tengo por acá. Y que esa división les había dicho que la pueden hacer preferentemente a mano, aunque pues obviamente, ¿no? Si la hacen con calculadora, pues no va a dar cuenta, así que no pasa nada, ¿no? Y si la haces, la división entre 5, entonces te dio el 179. O sea, apliqué dos conceptos. Producto de extremos entre producto de medios y además la simplificación de fracción. ¿Sale bien? Sí, profe. Y en caso de no haberla simplificado, la fracción de abajo, bueno, del denominador, Ajá. Lo puedes hacer después. Acuérdate que lo importante es que todos los conceptos los tienes que utilizar, ¿eh? O sea, si tu resultado final me lo reportas como 1000 sobre 895 multiplicado por el logaritmo neperiano de 1999 menos el logaritmo neperiano de 3, este resultado está mal. ¿Por qué está mal? Porque no estás aplicando los conceptos que ya sabes. Y si ya te lo sabes, lo tienes que hacer. No es una opción. Luego los alumnos me preguntan, maestro, ¿y puedo simplificar? Y les digo, es que no puedes. Si lo sabes hacer, lo debes hacer. Y eso es lo que te van a exigir en una empresa, ¿no? Si en una empresa te ponen a cuidar el almacén, pues es obvio que tú también sabes acomodar el almacén. Es obvio que tú también puedes sacar un inventario. Es obvio que tú también sabes hacer la limpieza. Es obvio que puedes hacer un montón de cosas. Entonces, el cuidar el almacén es todo lo que sabes desde que estás con uso de razón, o sea, desde el kinder. Todo lo debes de hacer. Dependiendo de ese desempeño que tú tengas en la empresa, te van a dejar contratada, te van a subir el sueldo o te van a correr, ¿no? Por eso la idea de que si sabes simplificar, simplifica. Si sabes leyes de logaritmos, aplica leyes de logaritmos. Si sabes propiedad de las proporciones, hazla. O sea, todo lo que sepas, hazlo. Y con el pequeño detalle que obviamente pudieras aplicar algunos conceptos antes y otros después. O sea, como te dije, ¿no? Nosotros ahorita simplificamos la fracción aquí, pero tú pudiste haber simplificado la fracción desde acá, perdón, más adelante. Inclusive, ¿no? Tú pudiste haber escrito en expresión racional desde aquí. Desde aquí pudimos expresar como número racional, pero no lo hice porque era escribir más números. Debido a eso lo hice hasta acá, ¿no? Lo hice hasta acá. Pero insisto, ¿no? Como les había mencionado, el procedimiento no existe. Lo que existe es la aplicación de los conceptos en diferentes momentos. Y si aplicas bien el concepto en diferentes momentos, el resultado va a ser el mismo, no importando cuál concepto aplicaste antes, si se puede, y cuál concepto aplicas después, si se puede. Por poner un ejemplo, ¿no?
si alguien aquí dijera, es que aquí hay un 2000 y aquí 1 más 1099 es 2000 y por lo tanto este se cancela con este, pues obviamente ahí ni estás aplicando el concepto, ni tienes claro la jerarquía de operaciones y no tienes claro muchos conceptos. Por eso está mal, ¿no? Eso no se puede hacer porque primeramente no existe la cancelación y segundamente no se utiliza la cancelación, sino se utiliza la jerarquía de operaciones. De ahí, insisto, ¿no? Hay que dominar los conceptos. ¿Sale bien? Sí, profe. Profe, Dime. en el examen debemos de entregar todo ese procedimiento, solamente el resultado. En el examen solamente hay que entregar el resultado, pero si resulta que yo te escribo que el resultado debe de ser 7 días, 6 horas, 20 minutos y 57.83 segundos, si este no es el resultado que tú me reportas, está mal. Y por lo tanto, como está mal, entonces me vas a mandar la foto de todo el procedimiento con todos los respectivos conceptos. Porque el resultado debe ser idéntico, ¿eh? Si no está idéntico, entonces yo te la voy a poner mal. Fíjate cómo nada más es un número. Y uno dice, ¿ahí no inventé nada por un número? Pues sí, es que no es un número, es un concepto. Y ese concepto te puede llevar a un error. Y como nada más estoy viendo los resultados, pues entonces te la pongo buena toda o mala toda. No te puedo poner medios puntos. Y entonces en ese momento me mandas tú todo el procedimiento, al fin ya lo hiciste, o sea, no es que lo vayas a hacer otra vez, ya lo hiciste, ya lo justificaste, solamente hay que sacarle foto y ponerle encima la credencial, me lo mandas, tienes 30 minutos para mandármelo, y en ese momento a ti que me mandaste la corrección, te la reviso, y si la corrección procede, pues te la pongo bien, y si no procede, pues ya nada más te califico, más bien, ya nada más te digo en cuál fue la imprecisión, y que por lo mismo no te dio un resultado adecuado. ¿Sale bien? Profe, Ok. Dime. Y ¿cómo sabemos así cuándo vamos a estar mal? Porque os voy a mandar la O sea, nos vamos a dar la Ajá, o sea, si el nos examen... la junto con el examen. No, yo te voy a mandar el examen. Y ya cuando tú lo acabes me lo mandas. Obviamente tienes el límite de las 9 a las 11, porque va a ser el martes. Entonces, a las 11 es a la última hora en que yo recibo exámenes. Recibo exámenes y yo te voy a mandar las respuestas como a las 11:01, 11:02 o 11:03. Entonces, hasta las 11:05 máximo, ¿no? Por alguna situación que se me atraviese. Entonces, tú vas a ver las respuestas y como ya vas a ver las respuestas, entonces ya vas a poder tomar tú la decisión de mandarme tu procedimiento completo o no mandármelo. ¿Sale bien? Pero tú vas a conocer las respuestas al final del examen, no antes, porque luego hacen, como me van a mandar nada más las respuestas, pues si te mando las respuestas, pues nada más te mando lo que te mandé, ¿no? No es Oiga, profe, lógico. Dime. ¿cómo puedo escribir logaritmo Neper? Es que ahorita intenté hacerlo en mi teléfono y no pude, profe. No puede tenerme encantado de la... Las aplicaciones del teléfono, no todos tienen logaritmo neperiano. Algunas sí, igual. Por eso es más importante. Lo puedes hacer en tu cuaderno y le puedes mandar fotos, Orlando. Por eso cómprate una calculadora. Cómprate una calculadora. La aplicación del teléfono hay que aceptarlo. No todas son buenas, ¿eh? O sea, sí algunas, pero no todas. ¿Sale bien? Y las calculadoras, como les decía, ¿no? Ahorita que está abierto el centro, váyanse al centro, cerca de la Plaza de la Constitución. A ver, dejen hacerles un dibujo feo. Cerca de la Plaza de la Constitución, aquí está la catedral. Entonces se van caminando por esta avenida que no sé cómo se llama. Y aquí en algún lugar existe la Plaza de la Papelería. Ahí encuentran esta que le puse la cruz es la catedral. Y aquí está Palacio Nacional. Entonces sobre esa calle, váyanse caminando rumbo al metro. Ay, ¿cómo se llama este metro? Ya se me olvidó, hacia la línea rosa. Acuérdense que aquí está el Zócalo y esa es la línea azul. Esta calle, y les digo, por ahí está la Plaza de la Papelería, y ahí llegan a encontrar calculadoras hasta de 30, 40 pesos, ¿no? Y más para que no me acuerdo en qué calle es una calle que sale a Tepito. En esa calle luego llegan a encontrar calculadoras hasta de 5 pesos, ¿no? Obviamente son muy chafas, pero tienen las teclas que ustedes necesitan. Así que nada más es cosa de buscarle, ¿no? Acá es más cara,
acá es mucho más barato, pero obviamente acá es más peligroso, ¿no? Entonces yo sí voy para acá, yo sí me he metido a Tepito y todo eso, pero ustedes que están chiquitos nada más lleguen a la Plaza de la Papelería y ya pueden ahí comprar y hasta venderlas después, ¿no? Porque en verdad están baratas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, sale bien. Entonces, vamos a el inciso B. Acuérdense que apenas vamos en el inciso A, ¿no? Inciso B dice que ¿cuántas personas estarán infectadas después de 3 días? Entonces, para el inciso B, me están dando de dato que el tiempo es 3. Y lo que me preguntan es cuántas personas están infectadas después de 3 días. Por lo tanto, lo que me están preguntando es n de 3. O sea, me están diciendo cuántas personas están infectadas al final de 3 días. Por eso se lee n de 3, porque ya me está diciendo de manera simbólica la pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas hay en 3 días? Por eso se lee n de 3. N de 3. Y obviamente, pues lo único que procede, al igual que lo que hicimos al principio, es una sustitución en la fórmula. Ya no voy a escribir la fórmula, solamente voy a hacer la sustitución. Aquí menciona entonces que es n de 3. N de 3 se calcula como 2000 entre 1 más 1999 multiplicado por el número Neper elevado a la menos 0.895 por el tiempo, que es 3. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, debido a la jerarquía de operaciones, dejen borro esto porque esto no tiene nada que ver aquí, nada más fue un ejemplo. Ya borré lo demás, déjense los describo nuevamente. Eran 7 días, 20... ya no me acuerdo cuánto era. Bueno, aquí estaba el resultado, ¿no? Ya se me olvidó. Ok, bueno, déjenlo ahí, ¿no? No pasa nada. Entonces, por jerarquía de operaciones, se van a dar cuenta que ahora sí pueden hacer esta operación. Pueden hacer esta operación, por lo tanto pueden realizar la potencia, por lo tanto pueden hacer la multiplicación, por lo tanto pueden hacer la suma y por lo tanto pueden hacer la división. Entonces la jerarquía de operaciones me dice que puedo realizar la operación. Y realizar la operación entonces implica que agarro mi calculadora, porque los números son decimales, y entonces escribo un 3 multiplicado por, abro paréntesis, le cambio de signo, tiene ahí una tecla que dice menos entre paréntesis, hay una tecla en su calculadora que dice menos entre paréntesis, esa tecla la utilizan precisamente para este signo, o también hay otra tecla que dice más menos, dependiendo de la calculadora. En los celulares les digo no utilizo la aplicación, por eso no les puedo decir cuál es la tecla en la aplicación del celular. Mejor váyanse a una calculadora o inclusive hasta en una compu pueden abrir aplicaciones de calculadoras, ¿no? Entonces estoy multiplicando al 3 por... Dime. A mí me sale que el logaritmo natural de 3 es 1 punto y algo. Ok, está bien. Sí, o sea, lo importante es que ya estoy haciendo toda la operación, pues. Lo que te dije hace rato fue la operación completa. Calculé el logaritmo 999 y le resté el logaritmo de 3. Pero en ningún momento calculé el logaritmo de 3, sino ya me dio el resultado. Ok, yo pensé que sí lo había. No lo calculé. Solamente les mostré lo que me iba dando la calculadora. ¿Sale bien? Bueno, entonces aquí, otra vez. Multiplico 3 por menos 0.85 y les da menos 2.65. Ahora lo elevo. Entonces le escribo la tecla que dice e a la x y le escribo answer. Hay una tecla que se llama answer y esa tecla que se llama answer es para estar colocando lo que aparece de resultado. Y con esa tecla ya me da un 0.06, lo multiplico por 1999, que me da un 136, le sumo 1, que me da un 137, lo divido entre 2000, que me da un 0.68, y hago el recíproco. Hay una tecla que es para calcular recíprocos, que es x a la menos 1, hago el recíproco, y entonces el resultado
resultado de eso 1.45. Acuérdense que hay que saber utilizar todas las teclas de la calculadora, ¿no? Y entonces me queda que n de 3 es 1.45. Ay, perdón, 45, disculpen. Y ese 1.45 quiere decir que la respuesta que yo debo de dar es que después de 3 días hay 1.45 personas infectadas. Obviamente convertir en personas, en niños y en bebés, ¿no? O sea, no existe esa conversión, ¿no? Aquí nada más es 1.45 y ya. También lo puedo hacer escribiendo tal cual. Entonces escribo el 2000, escribo entre, abro un paréntesis. Acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto aquí hay que escribir el paréntesis porque si no la calculadora no lo sabe hacer, ¿no? Abro paréntesis, escribo 1 más 1999 y lo multiplico por el número Neper que le escriben hay shift a la x elevado a la es menos 0.895 multiplicado por 3, cierro el paréntesis, cierro el otro paréntesis y me dio 14.55. Entonces creo que aquí cometí un error. Esto me dio 14.55. Por ahí debí de haber cometido un error. Ahorita reviso otra vez. 14.55. Vamos a hacerla nuevamente para evitar errores. Ahí es donde es preponderante hacerlo de el adecuado uso de todas las teclas de la calculadora, ¿no? Y el uso de todas las teclas de la calculadora obedece definitivamente a leer el manual. No hay de otra, ¿no? Entonces lo elevo al número Neper. El answer me da 0.06 por 1999. Le sumo 1. Lo divido entre 1, 2, 3 y le calculo el recíproco. Sí, es 14.55. Me había equivocado en la primera. Entonces este 14.55 está bien. Ahí les pido de favor que practiquen con su calculadora porque necesitan saberlo usar. Si no lo saben usar, lean su manual, por favor, o vean tutoriales en YouTube. No es mala onda, pero usar la calculadora no es tan simple, ¿no? Y ya con eso tenemos la respuesta del inciso B. Dime. ¿Me puedes explicar cómo hacerlo otra vez? Es que me atoré y no lo puedo hacer. 2000. A ver, deja tratar de explicártelo. Tecleas 2000. Luego, tecleas entre. Luego, escribes el paréntesis. Ese paréntesis es este paréntesis que te digo. Luego escribes 1 más 1999 y lo multiplicas. Ahí hay una tecla. Te lo voy a escribir por acá. Hay una tecla en mi calculadora, dice logaritmo. Y acá arriba dice a la X. Entonces, lo que yo tengo que hacer en mi calculadora es teclear la tecla Shift y luego escribir la tecla Log. Así me aparece a la X. Y luego, con un paréntesis, escribo el signo menos, tecleo 0.895 y lo multiplico por 3, cierro el paréntesis, que fue este paréntesis del exponente, y luego cierro el otro paréntesis, que fue el exponente del denominador. Ya con eso le apachurras igual, y ya te sale el resultado. Digo, profe, si no tengo el DLE en mi calculadora. Hay que buscar una que lo tenga. Sí, depende de cada calculadora. Voy, espérame. Insisto, la tecla de E a la X puede estar en segunda función o puede estar al revés, que aquí está la E a la X y en segunda función este logaritmo neperiano. Acuérdense que están las dos teclas, la del logaritmo base 10 y la del logaritmo neperiano. De hecho aquí me equivoqué porque aquí debe de ser logaritmo neperiano. Y la otra tecla es una tecla que dice logaritmo y aquí arriba dice 10 a la X, que son las funciones inversas, ¿no? Al exponente y el logaritmo. Ahora sí, pregúntame, ¿qué pasó? Yo. ¿Qué teclas son las que seguían después de 1 más 1999? ¿Qué teclas eran estas? Aquí viene un por y luego viene un shift. Acuérdate que estoy apretando la tecla shift porque es la segunda función.
En algunas teclas dice function, depende de la calculadora. Y luego viene el logaritmo neperiano. Esta shift y el logaritmo neperiano es precisamente para obtener e a la x, porque depende de tu calculadora vas a utilizar el e a la x o el 10 a la algo, ¿no? ¿Sale bien? Sí, profe. Ok, practica. Profe, entonces ahí sí diría que en 3 días el número de estudiantes son 14, Ajá. los que van a afectar. 14.55 personas infectadas. Obviamente aquí no puedes hacer ninguna conversión, ¿no? Porque no quiere decir que estoy reportando 14 personas y 55, ¿no? Así nada más. Porque, o sea, eso no es entendible. Pero lo importante sería que te das cuenta que ya hay otra persona que ya se está empezando a infectar. Esa podría ser la interpretación, ¿no? Recordemos que los modelos te dan una aproximación, no es que sean exactos. Todas las funciones es una interpretación de la realidad que te da un resultado muy, muy, muy cercano a la realidad, aunque no es el real, ¿no? Eso depende del comportamiento del virus. Ahora que hicieron el análisis con el COVID, tuvieron que hacer un modelo similar. De hecho, si ustedes lo buscan, en los artículos científicos viene la función con la que determinaron el porcentaje de contagio de COVID y obviamente los días, el tiempo de incubación, ya vienen un montón de fórmulas, ¿no? Y la gran mayoría de las fórmulas utiliza el número Neper o utiliza el número o el logaritmo neperiano. ¿Sale bien? ¿Algo más? Bueno, definitivamente el inciso B fue más rápido que el inciso A, pero eso obedeció a que yo sé jerarquía de operaciones y por jerarquía de operaciones determiné que sí puedo hacer las operaciones y por eso las hice en la calculadora. No es porque haya sido inteligente, sino porque es el concepto. ¿Sale bien? Bueno, entonces voy a borrar lo que está aquí abajo, a ver si me alcanza. Borro lo que está aquí abajo, que fue la explicación en la calculadora. Les pido de la manera más atenta que practiquen mucho con su calculadora. Profe, Dime. yo tengo una pregunta. Si la N y el paréntesis que tiene el 3 no significa multiplicación, significa que es dependiente. Ajá. ¿Por qué se pone entre paréntesis? Porque la notación quiere decir manera de escribir. Entonces, la notación que se acordó para las funciones es esta. Esa es la manera de escribir. Entonces te vas a dar cuenta que en todas las mates utilizan diferentes interpretaciones. Eso quiere decir notación. Notación quiere decir manera de escribir y quiere decir interpretación. Te voy a poner, por ejemplo, una y que aquí como que choca con todo, ¿no? Tú ya sabes qué quiere decir n de 3, pero yo te puedo escribir así o te puedo escribir también así. Y fíjate, esto quiere decir n de 3, pero esto quiere decir las coordenadas de un punto A, pero esto quiere decir un intervalo, donde el intervalo te está diciendo el dominio, y el dominio es desde 3 hasta 5, que es muy diferente a un punto, y que es muy diferente a un valor del argumento. Y si te das cuenta, en los tres casos estás utilizando paréntesis redondo. Entonces, dependiendo del contexto donde tú te desenvuelvas, te vas a dar cuenta que el paréntesis redondo se puede interpretar de muchas maneras. Lo mismo los corchetes, lo mismo las llaves y otras cosas, ¿no? Es lo que te van a enseñar en cálculo diferencial, la interpretación de los símbolos y la interpretación de lo que estás manejando algebraicamente. Eso ya es cálculo diferencial. No creas que cálculo diferencial es como que un montón de matemáticas. No, simplemente van a ser interpretaciones, donde vas a seguir utilizando símbolos y todos esos son acuerdos internacionales. Precisamente por eso existe el álgebra, porque el álgebra fue un acuerdo. Hace aproximadamente 300 años, creo, no habían llegado a los acuerdos y entonces en Inglaterra utilizaban un símbolo para multiplicar, en México otro, en Estados Unidos otro, en Japón otro, y dijeron, ay no, esto es imposible. Entonces hubo una convención, bueno, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero ya tiene mucho tiempo, y dijeron, a ver, los símbolos que se van a utilizar van a ser estos, y de ahí surgió el álgebra. El álgebra fue un acuerdo, y esos acuerdos son los que te tenemos que decir los maestros. Por eso les digo, hace muchos años se llegaron a los conceptos, pero los maestros no han
querido aprenderse esos conceptos, porque a veces ni los conocen y a veces ni los han leído, ¿no? Porque sus maestros no se los enseñaron así. O sea, como que es la mala inercia de muchos, ¿no? Lo que estoy haciendo es enseñarte todos los conceptos para que sepas que en cada paso puedes aplicar 1, 2, 3 o más conceptos y obviamente tu procedimiento se hace más pequeño o más largo, ¿no? Dependiendo de la aplicación de tus conceptos. Pero todos los conceptos son los mismos. ¿Algo más? Ok, entonces, vámonos al inciso C. Gracias. Que gracias a ustedes por preguntar, eso es bonito, que me estén preguntando. Inciso C, dice, ¿en qué tiempo? Oiga, profe, antes de irse, bueno, mi teléfono me salió el resultado 14.55. Ajá, o sea, tú practícale con el teléfono y lo que te vaya dando, ¿no? Ajá. Sí, bueno, entonces, ahora te dice en el NDT que tú tienes 1968. O sea, te están preguntando en qué tiempo tú tienes 1968. Entonces, si te preguntan en qué tiempo, pues no sé si dan cuenta que vamos a tener que hacer todo lo que hicimos por acá. Entonces, lo único que estoy cambiando es que es el 1968. Sí, voy a hacer el uso de otro lienzo porque si no, no me va a caber aquí. Y ahora me voy a saltar, ahora voy a aplicar muchos conceptos en un solo paso. Que pues lo importante son los conceptos, ¿no? Lo importante no es los pasos que ustedes vayan haciendo, sino lo importante es cómo están aplicando los conceptos. Voy a volver a copiar el enunciado para que se vea el inciso C y voy a hacer lo mismo que hice en el 1, con la única diferencia que voy a aplicar más pasos en un solo concepto. Perdón, más conceptos en un solo paso. Entonces, ¿ya están viendo todos la pantalla nueva? Sí, profe. Ok, entonces NDT es 1968, por lo tanto me están preguntando el tiempo y ya saben que lo primero que debo de hacer es la sustitución. Si yo hago la sustitución, entonces aquí me queda que esto es 1968, los que yo quiero, y eso va a ser igual a 2000 entre 1 más 1999 multiplicado por el número Neper a la menos 0.895t. Entonces vamos a aplicar a propiedad de la proporción. ¿Sale bien? Y ya que apliqué propiedad de la proporción, voy a hacer operación inversa. Y ya que hice operación inversa, voy a aplicar propiedad reflexiva. Vamos a aplicar varios conceptos. Ok, entonces le empiezo. Por propiedad reflexiva, voy a dejar el 1 más el 1999 por el número e a la menos 0.895 en el lado izquierdo. Estoy aplicando propiedad de la propiedad reflexiva. Por propiedad de la proporción, esto debe de estar dividido entre 2000 y por propiedad de las proporciones, esto me queda 1 entre 1968. Pero como de una vez estoy haciendo la operación inversa, este 2000 ya no lo escribo acá, sino este 2000 ya lo escribo acá. Y ya apliqué propiedad de las proporciones, propiedad reflexiva y operaciones inversas. ¿Sale bien? ¿Alguna duda de todos los conceptos que apliqué? Ninguna, profe. Ok, sale bien. Entonces, ahora voy a aplicar otra vez varios conceptos. Primer concepto, voy a simplificar la fracción. Y segundo concepto, voy a hacer operación inversa. Y entonces, si voy a hacer simplificar la fracción, quiere decir que lo puedo dividir entre 2. Eso es simplificar la fracción. Si simplifiqué la fracción, esto me queda 1000 dividido entre 2, 1968 entre 2, me toca 9, sobra 1, me toca 8, sobra 0 y me toca 4. Entonces aquí son 984. Y eso quiere decir que es 1999
por el número Neper a la menos 0.895t. Y como aquí había un más 1, le voy a hacer un menos 1. De una vez estoy haciendo operación inversa. ¿Sale bien? Y entonces, a ver si me entienden, ¿eh? El menos 1 quiere decir que en un entero se puede dividir con muchos pedacitos. Por lo tanto, yo puedo escribir en lugar de un entero, yo puedo escribir 984 sobre 984. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es expresar el número racional. En lugar de escribir 1, estoy escribiendo 984 entre 984 porque así es más rápida la resta. Esa es otra de las cosas que se pueden hacer y que ya lo había visto. Y entonces vamos a seguir con la aplicación de varios conceptos. Voy a hacer la operación inversa porque aquí hay una multiplicación y a la par voy a hacer la resta porque aquí está la resta y a la par voy a simplificar la fracción. A ver, primeramente el 1000 menos el 984 me da 16. ¿Sale bien? Eso quiere decir que aquí yo tengo un 16 sobre 984. Pero como les dije que iba a simplificar la fracción, quiere decir que puedo dividir entre 2 a los 2. Eso quiere decir que dividir entre 2, el resultado fue 8 entre 984 entre otro 2. Aquí me toca de A4, sobra 1, aquí me toca de A9, sobra 0, aquí me toca de A2 y son 492. Entonces aquí tengo un 492. Dime. ¿No puede ser divisible entre 8? Ajá, por eso lo estoy haciendo poco a poco para que vayan viendo el asunto, ¿no? Obviamente con la habilidad que tú ya demostraste, ya estás dividiendo entre 8. Si te diste cuenta que dividí entre 2, entre 2 y entre 2, pero obviamente simplificar la fracción es dividir entre el que más puedas, ¿no? Y como tú dices entre 8, pues está bien, ¿no? ¿Qué es lo que voy a terminar haciendo? Dividiendo entre 8. O sea, está bien lo que tú hiciste, eso es bueno. ¿Qué número de lista tienes? 2. 2, muy bien. Entonces, fíjense cómo ya su compañera ya está escalando y obviamente su procedimiento es diferente al de otro porque el concepto que aplicó fue diferente. Ahí es donde me doy cuenta si las personas copian, ¿no? Porque algunos ya se saltan, ya aplican más conceptos en un solo paso. Ahora bien, acuérdense que les había dicho que iba a ser operación inversa. Eso quiere decir que 1999 está multiplicando, la operación inversa es dividir, pero 1999 entonces debe quedar escrito como denominador. Y aquí escribo el 1999 para escribirlo como denominador, porque los que dividen se escriben como denominadores. Ese concepto ya también se los había dicho. Entonces, ahora vamos a aplicar propiedad de los exponentes y también vamos a simplificar la fracción y también voy a multiplicar. Entonces, si hago todo eso, propiedad de los exponentes, quiere decir que aquí voy a escribir 1 entre el número Neper elevado a la 0.895t. Simplificar la fracción quiere decir que dividí entre 2. Y si dividí entre 2, aquí me da un 4. Y este 4 por 1 me va a dar un 4. Me va a dar un 4. Dime. ¿Qué dice al lado de propiedad de exponentes, perdón? Simplificar la fracción y multiplicar. Gracias. Entonces, si dividen entre 2, aquí les queda un 492 entre ¿No pasaría dividiendo? ¿Quién? El 1999, porque como estaba multiplicando al logaritmo, por eso, sí, no me escuchaste el concepto. Este está multiplicando, la operación inversa es dividir. Todos los que dividen se deben de escribir en el denominador. Eso ya lo sé. Un número que divide debe estar en el denominador. Sí, cierto, sí, ¿Está bien? cierto. Ok, entonces acuérdate que no existe el pasar, ¿eh? Porque ahí en eso que dijiste de pasar, tu cerebro se queda atorado y ya no entiende el concepto. Por eso les dije, expulsen ya el concepto de pasar, porque nada más me hace, como que me amarra, pues. Y es muy feo que sus maestros los amarren y no los dejen avanzar, ¿no?
Entonces 2 por 2 son 4 sobra 0. Aquí es 2 por 4, 8 sobra 1. Y luego me toca un 2, que son 246. Y entonces tendría que multiplicar el 246 por 1999. Me voy a permitirlo hacerlo con calculadora para que sea más rápido. Ah, me robó mi calculadora, amiga. Se lo digo, profe. Sí, dime cuánto es 246 por 1999. 483.000. 483.000. 758. 758. Dios te lo pague. Disculpen. O sea, no Profe, me borraron la calculadora. Dime. ya no podemos simplificar más el 246. ¿El 246? Sí, todavía lo puedo simplificar más, ¿no? Y eso implica que otra vez tendría aquí que simplificar la fracción. Pero eso te digo, lo puedes hacer desde el principio, como dijo tu compañera. De una vez simplifícalo entre 8 y ya te ahorras tantas simplificaciones, ¿no? Entonces simplifico la fracción y a la par voy a hacer propiedad de las proporciones. Y propiedad de las proporciones me lleva a que aquí me quede el número Neper elevado a la 0.895t. Y eso va a ser entre 2 me da 2, aquí me da 4, aquí me da 1, aquí me da 8, aquí me da 7 y aquí me da 9. Dividido entre un 2 porque volví a simplificar. Y de aquí, si se dan cuenta, ya aplican la definición del logaritmo y todo lo demás que hicimos en el ejercicio pasado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, o sea, aquí ya es aplicar más conceptos en un solo paso. ¿Sale bien? Eso implica que todos sus exámenes van a ser diferentes, porque alguien va a aplicar un concepto en cada paso y algunos van a aplicar 2 o 3 conceptos en cada paso, o alguno va a simplificar directamente entre 16, otro entre 2, pero obedece al dominio de los conceptos que tenga cada uno. ¿Sale bien? Oiga, profe, dime. En la división que lo hicieron. Ahí se supone que estás dividiendo entre 246. 277. Ajá, esa multiplicación de 246 con 299 está